Decálogo de supervivencia es el que va a estar accesible y publicado ya de forma amplia y general para toda la ciudadanía en España y se supone que en el resto de países mañana miércoles. O dicho de otra manera, cómo poder subsistir durante al menos 72 horas sin necesidad de ayuda externa ante una hipotética guerra, ante una hipotética situación de alarma causada, por ejemplo, por otra pandemia o por circunstancias que pueden considerarse como emergencias a un nivel amplio. Y en ese aspecto me parece bien porque diríamos tener una reserva de alimentos siempre es positivo ante cualquier emergencia y eso es algo que tendría que ser el ABC de la vida cotidiana, que todo el mundo tuviera unos víveres básicos para subsistir varios días sin ayuda externa. Y también, por supuesto, la disposición de baterías también es algo positivo y tener posibilidades de reaccionar ante situaciones complejas. Preocupación social y dificultades de los ciudadanos es lo que expresa o manifiesta en su último informe del año 2024 el defensor del pueblo, el señor Ángel Gabilondo, que ha denunciado en su informe sobre la actividad realizada por su institución, el defensor, diríamos, del ciudadano o del pueblo, en 2024 estas cuestiones. Y sobre todo se refiere a dificultades, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, diríamos, en el acceso al trabajo y también en otras cuestiones básicas como el acceso a la sanidad, también a la educación y a otras cuestiones que preocupan mucho a numerosos ciudadanos en el país. También podemos pensar en la subida de la inflación, en la subida del IPC, que está afectando las economías de numerosos ciudadanos en España, y todo esto añade incertidumbre, añade también pues una cierta sensación de incomodidad a muchos ciudadanos y por lo tanto el propio defensor del pueblo, el señor Ángel Gabilondo, insta a las instituciones, al gobierno, etcétera, a que tome medidas para, diríamos, resolver estos problemas de los españoles, sobre todo en el aspecto económico fundamentalmente. Clima de aprendizaje en las aulas. Según un último estudio que ha salido en los medios de comunicación, por ejemplo, en Radio y Televisión Española y en otros medios, se ha hecho un análisis de los resultados escolares, del rendimiento académico en general, en primaria y en secundaria, y se ha llegado a la conclusión de que ha empeorado el clima de aprendizaje en las aulas tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. Y esto es debido a varias causas, quizás también a influencias sociales y culturales que no son las mejores precisamente y también a que vivimos probablemente en una sociedad cada vez más relativista, más individualista y esto repercute también en el clima de aula. En ese sentido, por ejemplo, la cultura del esfuerzo, que destacan siempre todas las leyes educativas, incluida la LOMLOE, en la que estamos, pues realmente insisten en el esfuerzo para aprender y eso parece que actualmente habría que repetirlo más veces y insistir en ello. En cualquier caso, al final son los alumnos, los estudiantes los que tienen que estudiar. No pueden estudiar por ello los profesores ni los padres. Por lo tanto, en ese sentido, los padres pueden apoyar lo más posible a los alumnos, los profesores también, pero al final la tarea del aprendizaje es una labor del propio alumno o alumna. Por si estalla la guerra. Realmente los dirigentes de la Unión Europea ya están pidiendo a los hogares de los ciudadanos europeos, que son unos 500 millones o incluso algo más, que hagan acopio de agua, comida y baterías por si estalla la guerra, porque puede haber una agresión armada que afecte a varios países de la Unión Europea y aunque parece que una parte de los ciudadanos españoles creen que la guerra está muy lejos de España, no está tan lejos y si al final son invadidos países como el sur de Alemania, en definitiva Alemania, Polonia, etcétera, pues hay un riesgo de que esa expansión puede llegar a incluso países como Francia, que es nuestro vecino, por ejemplo. No es algo descartable del todo. Incluso si llega a Alemania ya sería acercar mucho el conflicto a España y las consecuencias serían también bastante considerables. Por lo tanto, hay que ver esta guerra entre Rusia y Ucrania como algo que afecta a toda Europa y que afecta realmente al mundo de una manera muy directa, más directa de lo que mucha gente cree. Acuerdo de alto el fuego para el Mar Negro.
Es lo que han firmado Ucrania y Rusia en las negociaciones que se están celebrando en Riad, en Arabia Saudí, y esperemos que este acuerdo sirva y que realmente se lleve a cabo, porque hasta ahora los intentos de buscar la paz han resultado fallidos. Y en ese sentido, esto lo que supone es que va a haber la posibilidad de que los barcos ucranianos o rusos puedan distribuir cereal a través del Mar Negro y que llegue, pues diríamos, a distintos países europeos, etcétera, con lo que beneficia a ambos países, tanto a Rusia como a Ucrania, que son grandes exportadores de cereales. En ese sentido, esta medida está bien, pero hace falta que se cumpla el acuerdo, porque las palabras a veces se las lleva el viento y sobre todo en situaciones de guerra como las que está sufriendo tanto Ucrania como Rusia y que también está padeciendo Europa a nivel político y a nivel económico, fundamentalmente. Posibilidad de agresión armada a uno o más Estados miembros de la OTAN. Es lo que está diciendo la Unión Europea a través de sus dirigentes y realmente es una posibilidad que señalan también distintos expertos en geopolítica y también investigadores sobre estas cuestiones. En ese sentido, es un riesgo que existe, un riesgo evidente y por lo tanto hay que prepararse para ese riesgo. Y una de las formas es precisamente disponer de víveres para varios días, como ya señala la propia Unión Europea. Va a haber un documento que saldrá a la luz pública general pues el próximo miércoles, o sea, mañana, y realmente en él se verá que hay una especie de decálogo de consejos para, ante una situación de posible guerra o de pandemia o algún problema grave que se pueda plantear a la Unión Europea, pues las personas sepan reaccionar y tomar las medidas adecuadas y oportunas. En ese sentido, está bien tener presente esta situación, esta posibilidad real de que pueda producirse pues una agresión armada.